se vio que a veces dibujaban cosas que no eran de su alimento. Entonces también se desechó esa hipótesis. Ya. ¿Por qué? Porque hay una tribu San de Kalahari que dice que aquí etnográficamente se vio que se comparan tribus similares de la antigüedad con las actuales, que son cazadores, recolectores actuales, pero ellos, los actuales, digamos, decían que ellos pintaban ahora, no, porque habían animales para pensar y animales para comer. Entonces, ahí tenían una explicación mejor, que no todos los animales eran para cazar, sino que algunos eran para pensar, para imaginar. Y el estructuralismo sostiene que en una cueva caverna hay espacios que definen qué tipo de imagen tiene que haber en ese espacio. En esos espacios tenemos, por ejemplo, en la entrada un conjunto de venados, que son la alimentación que tenían ellos. Después en el centro hay mamut, caballo, uros y bisonte. Y en el fondo hay venados también y algunos carnívoros como puma, oso y una cabra. Y más al fondo, casi imposible llegar a esos lugares, habían estas figuras que son antropomorfas, o teliantropo, que es una mezcla humano-animal. Entonces muchos pensaban que esto era que se disfrazaban incluso con máscara de los animales, pero la explicación, que tiene mucho que ver con el modelo que aplicamos nosotros, es otra, que en el fondo es un proceso de trance que se está mostrando. Y este proceso de trance es un proceso alucinatorio y de alteración de la conciencia, que tendría más o menos las 4 etapas que se muestran aquí. Estas son de las cavernas, y aquí está gráficamente, que al principio, cuando entra en el trance, ve puras imágenes, luces, líneas, puntos, una serie, como que está entrando perturbaciones neurológicas. Después, en intermedio, ahí se producen figuras más concretas, ya con formas. Casi al final, tipo túneles o espirales, que en el fondo como que entra a otro estado. Y al final aparece el antropomorfo del antropo, de la mezcla humano-animal. O sea, el proceso de trance que aparece ahí es lo que más o menos es el modelo que aplicamos nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Veamos, ¿dónde estamos en esto? Estamos en una crisis de percepción, en una cultura de desigualdad, que hay centros de poder, de jerarquía, una serie, se establecen fronteras de la realidad y hay un vacío de sentido, un caos. Y las actitudes de estos son, por ejemplo, vivir que todo es normal. En realidad podemos ir más allá de lo normal. El aprendizaje es fragmentado. El maestro es externo. Siempre pensamos que todo el conocimiento es de afuera. Como vemos acá, se puede sacar de dentro un conocimiento, una sabiduría más que nada. Después hay un predominio del lenguaje visual, verbal y un pensamiento lineal reduccionista. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de la crisis, de esta cultura? Es la de la sumisión y manipulación sobre el sentimiento de la voluntad. ¿Y para qué nos sirve este modelo? Para ir hacia una cultura ecológica, con todas estas características de alta participación, cooperación, trasciende la frontera de la realidad y hay un orden y sentido de vida y vital. Y las actitudes de acá son de trascender la normalidad, ahora podemos ir más allá de la normalidad. El aprendizaje autoorganizativo, maestro interior, y aquí un pensamiento no lineal complejo. Ahora, la finalidad es compasión, amor y solidaridad con todos los seres vivos. Y diría yo, no solamente los seres vivos, la naturaleza en general, el universo. Esa es la idea de para qué nos serviría este modelo fuera de lo otro aplicable a la educación. Esto es como, digamos, como algo adicional.
¿Y cómo llegamos a esto ahora? Esto es la metodología que decíamos al principio. Tenemos en este momento una base de conocer las teorías de la complejidad, la naturaleza oculta de la conciencia y la relación de la física con la conciencia. Hay que ver los pasos y los elementos de los procesos complejos, y además después hay unas prácticas para entender, y prácticas muy generales y prácticas específicas ya serían para que el profesor aprendiera a hacer esto mismo con su alumno. Y ahí estarían los cursos nucleares y los periféricos. Entonces, aquí me parece que táctica, por ejemplo. En el primer módulo de imaginación guiada hay 3 tipos de técnicas: relajación nuclear progresiva, viaje ecológico y viaje de la vida. En imaginación activa de Jung, digamos, recuerdo la forma, olvido la forma y vacío de la forma. Y imaginación autoorganizativa, que es el fuerte del curso: viaje en el tiempo, viaje de transformación, integración arquetípica, técnica de relajación, concentración, evolutiva y extrasensorial. Y la inteligencia múltiple. La idea es que la persona ingrese a todas las inteligencias, tenga una vivencia total de cómo experimentan estas diferentes inteligencias. Y lo último, la aplicación en la sala de clase es como los temas que se desarrollan ahí, porque hay profesores de diferentes ámbitos, entonces de diferentes disciplinas, entonces cada uno lo aplicará en su disciplina, pero el modelo es general, se puede aplicar a todo. La experiencia en tema y la elaboración de secuencias. ¿Cómo el profesor puede hacer esta secuencia de inmersión virtual para que ayude a que el alumno tenga otra percepción? Y las prácticas, también que es del curso periférico, se llaman relajación y reflexión y reducción fenomenológica. Estas son, en el fondo, experiencias de... no están tan en un estado profundo de conciencia, están en un límite, digamos, anterior a entrar al estado, pero ayudan a comprender que uno tiene otras capacidades y puede tener una percepción, digamos, paradojal entre un límite de un estado y otro. Ayudan, estas son como pre-acceso a la otra nuclear. Y ahí hay módulos que se llama el tiempo del que ignora lo que sabe, del que sabe lo que ignora, el ignorante que nada sabe. Están orientadas a tipos de reflexiones y experiencias específicas de cada uno de estos módulos. Y aspectos adicionales, el financiamiento de este proyecto se financia con aporte de miembros, socios y de instituciones públicas, privadas, ingreso por los cursos, y los alumnos no solamente está orientado a los profesionales de educación básica, media y universitaria, sino que cualquiera que quiera tener acceso para la evolución de la conciencia. Y duran estos cursos de 50 más o menos, 20, casi, no, 60 horas aproximadamente. Esto se puede ampliar porque la gente cuando vive la experiencia quiere describir su experiencia muchas veces y ahí se alarga la exposición. Y también la idea es no quedarse con el curso no solamente, sino formar una escuela de sabiduría, incorporar esto y otros elementos, otros profesionales adicionales que integren otros conocimientos. Y después la conclusión es volar como las aves. Y ahí tenemos las preguntas a reflexionar que nos daría la respuesta. Por ejemplo, ahí dice: existe una nueva forma de ver y sentir la esencia de la realidad, que es lo que vimos. Nos responde el qué, y eso sería a través de una escuela de sabiduría. Después viene: existe una nueva forma de aprender que cambie la educación, no lo resuelve el cómo, y es la metodología Neira. Después existe una nueva visión de la ciencia de la conciencia, lo resuelve el porqué. El cerebro se ve como un sistema complejo de aprendizaje. Y la última pregunta: existe una nueva relación con todo lo que nos rodea, es decir, adoptar un sentido de conciencia ecológica. Es ¿para qué sirve esto? Para trascender la cultura de la desigualdad. Entonces, ¿cuáles son los alcances por último?
podemos concluir que ahora desde aquí comienza para cada uno de nosotros un mundo de una realidad cambiante, una nueva forma de ver y hacer la realidad, un complemento de nuestra forma de percibir y actuar en este mundo, una forma de aprender a aprender, un control responsable de salud, un sentido de nuestra labor cotidiana, una relación con todo lo que nos rodea, un caminar con una visión de la ciencia, un amor a la vida y todo lo que engloba. La belleza en lo pequeño, la grandeza en lo simple. Hoy ya no estaremos sometidos a una sola forma de percibir el mundo, sino que desde ahora tenemos la opción de ver y sentir la esencia de la realidad. Las potencialidades de la mente ya están a la vuelta de la esquina. Ahora tenemos que volar. Eso es. ¿Tienen alguna consulta? Pues una pregunta pues sería el cómo podríamos aplicarlo, que nos pudiera dar algún ejemplo de cómo pudiéramos incorporarlo eso en nuestros estudiantes. Bueno, ahí la idea es primero enseñarle al profesor que viva su experiencia también, hacer talleres. Eso es lo principal, que comprenda, conocer los conceptos también, que comprenda que en realidad él tiene las capacidades y puede hacerlo, y después cómo puede crear de acuerdo a su disciplina, porque yo lo que puedo explicarle es general, que no estarle explicando a cada disciplina, pero cuando hagan la práctica, cada uno de ustedes, cada disciplina, digamos, va a entender, yo lo asocio esto, el atracto que hablaba por ahí, para mí es este, para el otro es el otro, entonces, pero el modelo es similar para todos y aplicable a todos. Y es en el fondo vivir la experiencia, y básicamente haciendo los cursos yo creo que ahí tiene una visión integral del modelo. Los cursos son presenciales. Esenciales. ¿De cuánto tiempo? O sea, ¿es un día, son varios días? ¿Cómo es el currículo? 28 horas demora el nuclear. Eso se han hecho, bueno, yo he hecho talleres de un día completo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero la idea es que no sea también tan cansado. Intensivo también. Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede hacer en 4 semanas, o sea, sábado, domingo, sábado, domingo. Se puede hacer en intensivo en 2 días. Depende de. Se puede hacer en semestre. Y si agrega, como decimos, la escuela de sabiduría, ya a lo mejor puede ser un diplomado o un. ¿Tiene que ser de esa manera, en esa secuencia? ¿Tiene que ser en la secuencia que proponen? Creo que quiero como primero 1, 2 y 3, ¿no? O sea, ¿los cursos son en secuencia? Claro, no, ¿O son...? el curso, por ejemplo, el curso nuclear tiene una parte teórica que son 5 horas más o menos, ¿no? Que son mostrarle a través de video y a través de contacto directo, lecturas también. Individuales, o sea, uno se le da bueno, el libro está hecho como un laberinto de lectura, sí. Y ahí cada alumno o cada profesor, digamos, elige, todos los temas están relacionados. Cada profesor elige cualquiera de los libros, los temas, las monografías, etc. Y lee y se va a formar una idea de qué contempla la complejidad de los pensamientos complejos. Y después la práctica es para todos similar. Pero cada profesor va a elegir su formato de acuerdo al tema que trate. Si es de deporte, va a tener que elegir otros actores del deporte, otros de historia, filosofía, matemáticas, cualquier disciplina. Así como le decía que en conciencia primaria no hay límite de. Sí, es que me llama la atención porque yo estudié, bueno, hace varios años vi lo de pensamiento sistémico y precisamente habla de eso, de todos los sistemas complejos. Sí. Y hablar de la conciencia ya no es un sistema, es como un estado, ¿no? Ajá, entonces, y con la última de las últimas láminas que menciona que eso nos lleva a la actualidad, ¿no? Hay un sistema de reduccionista que nos lleva al caos en el que estamos de lo no natural.
Claro. Entonces, decíamos, lo vinculo con una conferencia hoy que hablaba de disrupción, o sea, requerimos hacer algo radical Claro, claro. para irnos a la otra parte. Lo que se me hace un poco complicado es cómo hacerlo masivo el tema de ir a una cuestión de conciencia sin ir por un trance que ahorita está muy conocido, ¿no? Con la parte de como de los chamanes, ¿no? Que entras a un nivel de trance, pero requieres una preparación, como que años de disciplina, Estado aunque alterado de la Claro. conciencia. aunque tal vez, no sé, tal vez la metodología que ustedes tienen lleven a eso más rápido. Claro, ¿no? Lo que pasa acá es clarificar que esto en realidad no es exactamente lo que estamos haciendo en cada momento. Es llevar el modelo de la conciencia ordinaria a un modelo de conciencia primaria. Como, eso que normalmente lo hacemos consciente, lo que le explicaba al principio, que lo vemos todo como que estamos conscientes, pero pasamos por etapas. Eso, con el modelo, hacemos que eso que está disparejo, lo hacemos parejo, que está todo consciente. Tiene que ver con los estudios que hubo del observador, que cuando tú observas la partícula Claro. y no la observas, hay una variante. La única Sí. variante es el observador, porque la partícula rebota exactamente Sí. en el mismo lugar, pero es el observador que altera. Cuando la La onda. Se cambian, ahí se produce el cambio. El colapso de función de onda que dice el mismo lugar. Y yo en algún lugar escuché que la vista altera la realidad, ¿no? Sí, Entonces, eso lo si hacemos. cerráramos los ojos, todo estaría Aunque igual. miremos por un telescopio, un microscopio, estamos observando y ya cambia la realidad. Y ahí, ¿por qué está influyendo la conciencia primaria y conciencia superior? Si le llaman superior, yo diría inferior, en realidad. Además, la otra tiene una gama mucho más. Esto llevaría a tener que hacer una reflexión del maestro, o sea, es como un cambio de conciencia del maestro primero, Sí. para luego comprender el cómo fue mi cambio, para entonces poder buscar mecanismos de replicarlo en los Ahí, alumnos, ¿no? comprender O sea, cómo hacerlo. haber caminado el camino para luego poder guiar. Sí. Pero primero entendiendo desde dónde viene todo este razonamiento y este conocimiento. Y es de la ciencia, ¿no? Es cosas que se están inventando, que tomo una droga y me vuelve... Eso es lo que me llama la atención. Pero bueno, el que me hizo la presentación en uno de los libros, El universo en una caverna, me lo presentaron en la Feria Internacional de Santiago de Chile. Y ahí Rolando Toro, que falleció lamentablemente, me hizo la presentación y dijo que en realidad esto era para un cambio de paradigma, porque en el fondo significa que no requiere de instrumental ni nada, sino que con la propia mente sea una realidad que está ahí, pero no la vemos normalmente. Nos han enseñado a no verla. Sí, sí, pues nos mantiene. Bueno, yo al principio del curso parto justamente con eso, no sé si conocen el mito de la caverna de Platón, ¿no? Eso justamente ahí nos explica que estamos presos, nos quieren mantener ahí. Entonces, una persona que sale de eso y trata de volver, lo creen loco. Uno de los que escapó de esa. Y acá el de la cueva, ¿no? No es tan loco esto. Son iluminados. ¿Ah? Son iluminados. Sí. Es salir de la realidad que nos tienen. Sí, me parece interesante que esto se lleve con